Buenas tardes a todos. En nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y los programas de Tecnología en Gestión Hotelera y Turística y Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta jornada de la Cátedra de Sabores, Descubriendo e Innovando en nuestra gastronomía ancestral. Sexta sesión denominada Tendencias en Gastronomía. En este espacio de encuentro académico tiene como público objetivo a estudiantes, docentes, graduados de la Universidad del Magdalena y miembros de la comunidad en general. Asimismo, saludamos al personal de restaurantes, hoteles, hostales, empresas del sector turístico y universidades aliadas de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo CONPET. En tal sentido, el actual Plan de Gobierno 2016-2020, una universidad más incluyente e innovadora, define dentro de las iniciativas estratégicas de la política de investigación, innovación y emprendimiento la creación de cátedras especializadas como mecanismo de articulación con el entorno. Los contenidos socializados en esta cátedra hacen parte de un curso abierto, virtual, gratuito y certificable. Esta actividad es presidida por el administrador magíster Humberto Calabria Arrieta, director de los programas de turismo de la Universidad del Magdalena. Sandra Patricia Cote Daza, ingeniera magíster en tecnología e higiene de los alimentos de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Jesús Alexis Barón Chivara, administrador magíster en dirección y administración de empresas de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Invitamos a los asistentes a manifestar sus inquietudes a través del chat de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y la plataforma Zoom, para socializarlos con nuestros conferencistas invitados al momento de la ronda de preguntas. El administrador magíster Humberto Calabria Arrieta, director de los programas de Tecnología en Gestión Hotelera y Turística y de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad del Magdalena, a continuación dará un saludo de bienvenida. Bienvenido, profe Humberto. Sandra, muchísimas gracias y también darles la bienvenida a todas las personas que vienen siguiendo esta cátedra de sabores cada jueves a las 6 de la tarde. Les extiendo un saludo muy especial de parte de nuestro rector, el doctor Pablo Vera Salazar, de nuestra decana Juliet Liscano Prada, quien les extienden también sus agradecimientos por participar de esta bonita actividad que venimos realizando ya hace 6 sesiones el día de hoy. Agradecer especialmente a la Fundación Universitaria de los Libertadores, en especial a los docentes Sandra Patricia Cote y Jesús Alexis Barón, por haber aceptado esta invitación de compartir con nosotros esta sexta sesión de la Cátedra de Sabores. Hablar de las tendencias en gastronomía, pues es hablar de comida saludable, del posicionamiento del chocolate, de sabores, es hablar también de que estas tendencias llevando ese rescate hacia lo cultural, hacia lo autóctono, para poder fortalecer estos procesos gastronómicos en cada país. Pero bueno, hoy nuestros invitados ahondarán sobre esta temática y también extendemos un saludo a los docentes y estudiantes de los programas de turismo de la Universidad del Magdalena, de las escuelas de la Confederación Panamericana de Gastronomía, Hotelería y Turismo CONPET en Colombia, a los docentes y estudiantes de los colegios amigos del turismo y también a los prestadores de servicios turísticos que siguen esta cátedra todos los jueves a las 6 de la tarde. Como les digo siempre, espero contar con todos ustedes hasta finalizar nuestra cátedra a mediados del mes de diciembre y que logremos finalizar este bonito espacio que hemos venido construyendo de trabajo colaborativo, de cooperación, de co-creación con las universidades CONPED en Colombia. Bienvenidos. Gracias, profe Humberto, por tu intervención. En este espacio académico denominado Cátedra Sabores del Caribe, descubriendo e innovando en nuestra gastronomía ancestral, sexta sesión denominada Tendencias en Gastronomía.
Escucharemos la conferencia dirigida por Sandra Patricia Cote Daza, ingeniera de alimentos, especialista y magíster en tecnología e higiene de alimentos. Experiencia en gerencia de producción de alimentos en cadena de restaurantes de comida rápida y comida internacional, en el sector avícola y en empresas de la industria hortifrutícola. Consultora, gestora y coordinadora de interventorías en programas de alimentación masiva estatales y de empresas privadas en colegios y cárceles, desarrollando propuestas y licitaciones en el sector. Apoyo en la concepción e implementación de políticas públicas de alimentación, desarrollo de programas de capacitación de gestión integral, de calidad y cumplimiento de la legislación vigente, dirigidos a profesionales y personal operativo en el área de la salud y alimentación. Realización de inspección del personal operativo en áreas de la salud y alimentación. Realización e inspección de vigilancia y control en industrias de alimentos, asesora de empresas de servicios de alimentación y producción y docente universitaria en programas de administración turística y hotelera e ingeniería de alimentos de diversas asignaturas con participación y liderazgo de proyectos universitarios y de investigación y de extensión. Jesús Alexis Barón Shivara, magíster en Dirección y Administración de Empresas, especialista en alta gerencia y administrador de empresas turísticas y hoteleras, docente con más de 5 años de experiencia en los programas de administración de empresas, emprendimiento y administración turística y hotelera, gestión de diferentes proyectos de emprendimiento e investigación en el campo turístico y empresarial, contribuyendo al desarrollo regional con enfoque innovador, aplicando diferentes metodologías como son modelos Canvas, Lean Canvas, Design Thinking, marco lógico, desempeño laboral en diferentes hoteles con un enfoque estratégico, líder de procesos en el área de alimentos y bebidas, enfocado en manejo de relaciones interpersonales, tanto laboral, comercial y social, a través del liderazgo motivacional. Enfoque en valores con capacidad analítica y gran disposición de adaptación a los cambios que se presenten. Liderazgo de emprendimientos como director administrativo, empresa Quinto Elemento. Adelante, bienvenida Sandra Patricia Cote Daza. Bueno, hola, buenas noches para todos. Por favor, me pueden indicar si el tono de voz está bien y si compartiendo la pantalla estoy bien. Perfecto, sí señora. Bienvenida, adelante. Ok, bueno. Bueno, el día de hoy queremos contarles un poco sobre las tendencias gastronómicas. Hay algo importante que queremos exponerles y es que hay miles de fuentes donde podemos consultar las tendencias gastronómicas. Sin embargo, todas tienen una base y es lo que hemos querido presentarles el día de hoy. Cuando nosotros... Perdónenme. Bueno, ¿qué hemos hecho básicamente? Entonces, lo que queremos contarles son realmente 5 tendencias que agrupan otras subtendencias que hay. La primera de ellas es la dieta climática, la segunda es alimentos para llevar, la tercera tiene que ver con todo el tema de experiencias gastronómicas, una cuarta en donde la tecnología se toma la gastronomía y tenemos una quinta tendencia donde podemos ver todo el tema de productos locales. Entonces, ¿qué ocurre con la dieta climática? Que es la primera que tenemos acá. Bueno, es básicamente lo que ustedes están viendo en pantalla, es una alimentación responsable y una alimentación consciente. Resulta que de un tiempo para acá, los veganos, los vegetarianos empiezan a tomar muchísima fuerza. Y esto ocurre porque empezamos a darnos cuenta que todas las acciones que desarrollamos tienen que ver con todas nuestras acciones tienen que ver y tiene con las consecuencias que pueden desarrollarse. ¿Cómo así? Claro, si yo consumo carne, entonces hay una huella hídrica, es decir, hay un consumo de agua para poder producir esos 250 gramos de carne que están en mi plato. Hay una huella de carbono. ¿Cuánto dióxido de carbono se genera? ¿Cuánto generan las vacas durante su
durante el crecimiento de ellas en el campo, cuánto se genera de dióxido de carbono cuando llevamos los animales a la planta de sacrificio, cuánto se genera en el transporte de la carne hacia mi casa. Entonces empezamos a darnos cuenta de una serie de elementos que son muy importantes. Aparece la palabra sostenibilidad y entonces el 18 de junio se ha declarado el Día Internacional de la Gastronomía Sostenible. Esto lo ha declarado la Asamblea General de las Naciones Unidas y empieza a ser un elemento importante para que entendamos cómo afectan nuestras acciones el clima. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que hay algo importante ahí, es la sostenibilidad, la estacionalidad y el producto local. Aquí, hace unos años, nace un concepto que es kilómetro cero. Es que mis alimentos deben estar a una distancia menor a 100 kilómetros. Es decir, si yo tengo mi restaurante, mi bar, o si tengo mi casa y soy un consumidor de alimentos, pues los alimentos que consuma deben ser cosechados o cultivados a menos de 100 kilómetros de donde estoy ubicado, para garantizar que la huella de dióxido de carbono, la huella de carbono que les contaba anteriormente, sea baja, es decir, que mi impacto al medio ambiente sea muy bajo. Entonces, por eso empiezan a salir elementos importantes como restaurantes que tienen su propio huerto, o empieza a desarrollarse esa tendencia tan fuerte que es la agricultura urbana. Entonces empiezan desde las casas a encontrar diferentes formas de cultivar los alimentos. Y esto también tiene que ver con otra tendencia muy grande que es la de techos verdes, que por ejemplo en arquitectura se empieza a conocer. Cuando ya no simplemente tenemos una placa de cemento, sino tenemos encima de la placa de cemento una capa de arena, una capa de gravilla, una capa de tierra y podemos generar nuestros propios alimentos, a su vez que empezamos a hacer sistemas de calefacción o sistemas de refrigeración que sean ambientalmente amigables. Bueno, aquí que les traigo, entonces, esa sencillamente es una infografía de una asociación que ya tiene varios años y que empieza a agrupar a los restaurantes que están interesados en ser certificados como sostenibles. Entonces ustedes ahí ven 3 colores, básicamente porque la sostenibilidad está visto desde 3 elementos. Desde la sociedad tenemos arriba varios elementos, por ejemplo, comer saludablemente. Resulta que el 50% de la población colombiana tiene algún problema de obesidad, es decir, tiene un peso superior a su peso normal. Y resulta que hay otros países donde el porcentaje es superior y entonces antes teníamos personas obesas a los 30, a los 40 años y ya no. Ya inclusive hay bebés que son obesos. Entonces empezamos a tener un problema muy, muy grande. Entonces, imagínense, ahí hay 4, pero uno para resaltar el tema de alimentación saludable. Otro es la parte del medio ambiente. Entonces dice, oiga, nos toca estar pendientes del agua. ¿Qué nos está ocurriendo con el agua? Entonces les contaba un poquito sobre la huella hídrica. Resulta que para que nosotros podamos consumir una hamburguesa, es decir, pan, carne, una rodaja de tomate, el queso, la cebolla, esa hamburguesa, para que esa hamburguesa haya llegado a nuestra mesa, requerimos utilizar 7.000 litros de agua. 7.000 litros de agua nos gastamos durante todo el proceso, desde el crecimiento de las plantas, el crecimiento de la res, de donde vamos a obtener la carne, hasta tenerla en mi casa, lavar la loza, bueno, todas esas actividades requieren 7.000 litros de agua. Y a veces ocurre que no la comemos completa, dejamos una porción, dejamos la mitad, es mucho para nosotros, bueno, estamos echando a la basura 3.500 litros de agua. Entonces, miren que ahí también empiezan a ver, y hay otros elementos, por ejemplo, el manejo de los residuos, el uso eficiente de la energía. Y después tenemos en azul otros elementos que ya tienen que ver con, por ejemplo, la pesca, que sea sostenible, es decir, ya no utilizar dinamita, sino hacer procesos de pesca de forma artesanal para poder garantizar que los recursos continúen. Entonces, básicamente lo que han organizado es eso. Bueno, ¿qué ocurre? Esto lo sacaron hace 10 años y dijeron, mire, si nosotros seguimos en este ritmo de crecimiento, en el 2050 vamos a necesitar 56% más de los alimentos. Y vamos a necesitar un país que tenga la misma cantidad de tierra o la misma extensión de la India para poder darle de comer a toda la población que van a presentarse en el 2050. Es decir, 10 billones de habitantes, si lo hablamos en inglés, por eso dice 10B, o 10.000 millones de habitantes es lo que va a tener la Tierra en el 2050. Y en este momento tenemos problemas
relacionados con el hambre, con la desnutrición. Estos problemas se van a incrementar si nosotros no miramos de forma sostenible la gastronomía. Entonces ahí les estoy colocando un ejemplo de gastronomía sostenible. Uso de materias primas locales, entonces tenemos el aguacate, tenemos también una decoración a partir de la yuca, tenemos uso de lechugas, uso de rábanos, empezamos a mirar cómo nosotros tenemos que utilizar elementos que estén acá. Esa idea surge a partir de varios restaurantes que se reúnen y empiezan a identificar si los productos o los insumos agrícolas que ellos utilizaban realmente tenían un impacto en el medio ambiente, tenían un impacto en la sociedad. Es decir, cuánto me cuesta a mí traer un alimento importado y cuánto me cuesta a mí consumir un alimento de un productor local, que más adelante vamos a ver ese tema con detalle. Y aparece este gran tema que se llama gastronomía sostenible, que tiene varios elementos. Uno, prevención del desperdicio de alimentos. En Colombia se desperdicia el 34% de los alimentos. Es decir, yo desayuno, almuerzo y ceno. Solamente yo voy a desperdiciar un plato igual a mi almuerzo que se va directamente a la basura. Y esas cifras cambian muchísimo entre frutas, verduras, por ejemplo, solamente en bananos, 5 de cada 10 bananos se van a la basura. Cuando hablamos de leche, 20 bolsas de leche se van directamente a la basura de cada 100 bolsas de leche que se producen. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por múltiples situaciones, por problemas de la logística, por problemas en los restaurantes, por problemas con los consumidores, por fallas, por ejemplo, en la refrigeración, en la congelación, y todo eso hace que ese producto sea desperdiciado. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver con gastronomía sostenible? Bueno, pues la invitación aquí es a implementar mejores prácticas, a incluir criterios de sostenibilidad, como los que les he contado anteriormente, a utilizar la planeación y la gestión. Entonces aquí es muy importante todos los procesos administrativos que se lleven a cabo en los establecimientos gastronómicos, a también contarle a las personas que están trabajando con nosotros por qué es importante el ahorro del agua, por qué tenemos que utilizar de forma eficiente los equipos, a desarrollar estrategias de comunicación con los clientes, es decir, los clientes también tienen que saber cuáles son los periodos de veda, en aquellos periodos donde yo no puedo ofrecerle determinado pescado porque en ese momento están en época de reproducción o porque están muy pequeños y no los podemos pescar en ese momento y si no vamos a acabar con ellos en 2 o en 3 años. Y también cómo debemos implementar un sistema adecuado de residuos, es decir, no todos los residuos pueden ir a la misma bolsa. Y todavía aquí tenemos que pensar muchas cosas porque aún no tenemos un sistema de clasificación adecuado. Y en aquellas ciudades donde se ha empezado a hacer el ejercicio, todavía no hay empresas que puedan utilizar ese plástico que hemos separado correctamente y que se puede incorporar otra vez a la cadena productiva. Entonces aquí hay como varios elementos que debemos ver. Bueno, este es como un ejemplo que está haciendo, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha hecho algunos concursos de gastronomía sostenible. Este se hizo hace 2 años y ahí tienen el nombre de 5 restaurantes que han tenido muy buenas prácticas y que se destacan por desarrollar elementos de sostenibilidad en sus establecimientos. Bueno, aquí también hay otro elemento importante y es la norma técnica sectorial colombiana que tiene que ver con establecimientos gastronómicos y tiene que ver con los requisitos de sostenibilidad. Entonces, en el momento en que nosotros podamos certificar los establecimientos gastronómicos, también tenemos un sello con el cual podemos competir frente a otros establecimientos y podemos contarle a nuestros clientes que somos responsables con las personas que trabajan con nosotros porque tenemos un pago justo, que somos responsables con el medio ambiente porque nuestra actividad no tiene un impacto tan alto y también que somos responsables económicamente, o sea, que somos responsables con los accionistas o con la persona o con el gerente o con quien vamos a desarrollar. Bueno, aquí rápidamente les quiero contar, por ejemplo, cómo se ha desarrollado este tema de sostenibilidad a partir del primer elemento, el más importante, el producto. Entonces, por ejemplo, consumiendo productos de locales o productos de temporada, consumiendo alimentos ecológicos, es decir, alimentos en cuyo cultivo, cuando la cosecha se realiza, no tengan un uso tan fuerte de pesticidas, fertilizantes, fungicidas, etcétera, pero también donde se utilicen otras técnicas diferentes de cultivo. Es decir, cuando hablamos de monocultivo tenemos un problema muy fuerte de plagas, pero cuando tenemos una mezcla de cultivos podemos hacer que el cultivo de maíz, por ejemplo,
me ayude a repeler las plagas que van a utilizarse con el cultivo de lechugas. Entonces aquí también tiene que ver con técnicas sostenibles para poder hacer los cultivos. Materias pagadas a un precio justo. Ustedes habrán escuchado en este momento el problema que tenemos con la papa. Productores que están recibiendo por un bulto de papa, productores del departamento de Boyacá, 15.000 pesos, y a ellos sacar ese bulto les cuesta 35.000 pesos, es decir, tienen una pérdida de 20.000 pesos por cada bulto que llevan al mercado. Productos de limpieza certificados como sostenibles. Aquí tenemos un problema muy fuerte, por ejemplo, cuando utilizamos amonios cuaternarios, hipoclorito de sodio, esos productos son abrasivos y son productos que muchas veces contaminan los efluentes, las redes hídricas. Entonces, tenemos que empezar a mirar cuáles son los productos que son amigables con el medio ambiente. ¿Qué tipo de jabón puedo utilizar desde mi restaurante o desde mi bar que es adecuado? Y ahí tenemos entonces los productos biodegradables. Después tenemos un tema interesante con relación al medio ambiente y es el ecodiseño o la arquitectura. Entonces, ¿cómo hago yo para tener sistemas de ventilación natural que me permitan no utilizar tanta energía para poder disminuir la temperatura ambiental de mi restaurante? O cómo utilizo materiales y equipos que estén certificados como sostenibles. Es decir, que cuando ya los vayamos a dejar de utilizar, se puedan reutilizar en otro proceso. ¿Cómo el medio de transporte impacta? ¿Cuánto tiene que desplazarse un camión para traer las materias primas hacia mi restaurante, hacia el bistro, hacia el bar? ¿Y cómo puedo hacer un uso eficiente de la energía y del agua? Les doy un ejemplo sencillo. Cuando en un establecimiento gastronómico se utiliza una máquina para lavar agua, se puede ahorrar cerca del 30% del agua que se consume frente a un lavado manual. O también tenemos un ahorro de cerca del 15% en jabones. Entonces, hay algunos elementos que nos permiten mejorar nuestra eficiencia energética, tanto de agua como de gas. Les muestro un ejemplo pequeño. Este restaurante es en Taiwán. Este restaurante fue creado por una persona que tiene una empresa de papeles y quería demostrar qué tan fuerte era el cartón. Entonces, fíjense cómo las sillas y las mesas están hechas de cartón. Este cartón ha sido reciclable, se ha elaborado a partir de otros elementos reciclables y la vajilla, los muebles también son 100% biodegradables. Entonces, este es un ejemplo interesante de cómo podemos realizar. No vamos a presentar este video, simplemente se los dejo para que ustedes lo puedan ver más adelante. Este es un restaurante, es el primer restaurante a nivel mundial que ha cumplido todas las especificaciones para ser certificado como sostenible. Ha sido creado desde el primer momento, toda su planeación, su estructura, ha sido realizada teniendo en cuenta los 3 pilares de la sostenibilidad. Es súper interesante, es un restaurante español y ahí pueden ver cómo aplican absolutamente todos los elementos para desarrollarlo. Después tenemos un poco elementos sostenibles con relación a la sociedad. Y aquí hay un elemento súper importante, las cartas saludables que están promoviendo la alimentación saludable. ¿Qué ha ocurrido con esto? Resulta que hace unos años, con una cadena de comidas rápidas muy importante a nivel mundial, hubo un documental y alguien empezó a mirar si solamente comía en esa cadena de comidas rápidas, cómo iba a ser su figura, cómo iba a ser su salud, cómo iba a ser su peso, y empezó a darse cuenta que el eslogan que tenía de aliméntate aquí todos los días con nosotros no era tan cierto, porque al final de 90 días, de 120 días, terminó con un grado de obesidad mórbida. ¿Qué ocurrió entonces? Ese personaje fue, demandó a la cadena de comidas rápidas y ahora esa cadena de comidas rápidas tiene dentro de sus cartas una opción de ensaladas. Es decir, tenemos que empezar a mirar cómo la alimentación saludable, que ahora es parte de nuestra vida. ¿Cómo así que es parte de nuestra vida? Sí, claro. Si ustedes se dan cuenta, el número de ciclistas está en aumento. El número de personas que van a los gimnasios ha aumentado. Las personas ya piden una pechuga a la plancha sin grasa, por favor, sin piel, que esté magra. Ah, bueno, entonces fíjense cómo hemos cambiado el chip y la alimentación saludable empieza a ser una de las tendencias. Inclusive, cuando revisamos hasta cuándo van a ir estas tendencias, esa de alimentación saludable va a durar hasta el año 2030.
hasta el año 2030 nosotros y nuestros clientes y los consumidores van a estar pensando en que necesitan disminuir el consumo de azúcar, en que necesitan disminuir el consumo de grasas, en que necesitan aumentar el consumo de frutas y verduras. Después tenemos acciones corporativas que muestren la responsabilidad social. Entonces, ¿cómo los establecimientos gastronómicos le cuentan a sus clientes qué hacen por la sociedad? Entonces, aquí hay un caso muy bonito, por ejemplo, de una cervecería artesanal que ahora está en todo el país, y esa cervecería lo que hacía era importar miel, traía la miel de otros países, pero resulta que ellos hicieron una cualificación a sus proveedores de miel, a proveedores de miel local para que pudieran aumentar su calidad y ahora sus proveedores son de acá. Entonces, eso hace parte de las acciones corporativas. También tenemos un tema de estrategias de marketing que empiecen a contarles también cuáles son los elementos de sostenibilidad, contarle al personal que trabaja, contarle a otros proveedores de qué se trata esta sostenibilidad y también hacer alianzas con instituciones. Es decir, si algo nos ha enseñado la pandemia es que todos tenemos que trabajar en equipo. Fíjense cómo las barreras entre países tuvieron que empezar a disminuirse para lograr un objetivo común, como es la vacuna. Les quiero mostrar un ejemplo. Este es un restaurante español de Luz. Está ubicado en una región denominada Santander, en España, y básicamente lo que hacen es ofrecer un menú ecológico, ofrecer unos productos locales y un apoyo muy importante hacia sus trabajadores. Y no solamente lo hacen, también se lo cuentan a los clientes. Es decir, a partir de ese marketing de responsabilidad social, empiezan a contarle a sus clientes que los trabajadores tienen parte de las acciones de este restaurante. Quiero contarles también un poquito cómo nosotros desde los Libertadores hacemos un aporte a este tema de sostenibilidad. Cuando les cuento las cifras de desperdicio de alimentos es porque junto con el profesor Jesús hemos venido trabajando hace 4 años un proyecto que se llama Cero Desperdicio de Alimentos. Y entonces lo que hacemos es que los estudiantes que tienen relación con producción de alimentos y bebidas, con creación de bares y restaurantes, con todo este tema en la hotelería y en el turismo, desarrollan proyectos que tienen 2 grandes temas. El primero es la gastronomía a nivel local o a nivel nacional. Ellos escogen un departamento, identifican cuáles son sus platos típicos, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus materias primas principales, desarrollan el proyecto y también implementan estrategias del cero desperdicio de alimentos. Y todo lo enmarcamos, bueno, en algunos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, en hambre cero, en producción y consumo responsable. Este proyecto lo llevamos haciendo hace 6 semestres. Al final hacemos una página web donde podemos enseñarle a todos, por ejemplo, qué hemos hecho con cáscaras de plátano. Hemos desarrollado algunos menús donde podemos utilizar las cáscaras de plátano. ¿Por qué cáscaras? Pues porque usualmente esas van directamente a la basura. Los restaurantes, cuando hacen alguna actividad, la entregan y hacen compostaje. Y llegamos hasta ahí. Pero resulta que el valor nutritivo de las cáscaras es alto y puede ser materia prima de otros elementos. Y así con otro tipo de productos, por ejemplo, con la guayaba. La guayaba, muchos productores se les pierde, no justifican retirarla, no justifican cosecharla y llevarla a un centro donde la puedan vender porque el valor de la logística y del transporte es mucho más alto que lo que le van a pagar allá. Entonces lo que hacemos es desarrollar productos que nos sirvan en la industria gastronómica y que puedan utilizar este tipo de materias primas, que utilicen cáscaras, semillas, que utilicen productos que están en un estado de madurez listo para el consumo y si no al día siguiente se pueden perder. Esto es un poco de lo que hemos hecho, 4 espacios académicos, 4 profesores, hemos vinculado a 107 estudiantes y la idea es que ustedes también se vinculen a este tipo de iniciativas o que ustedes cuando salgan a la vida laboral también tengan en su cabeza estos elementos que son muy importantes y de los cuales ya los consumidores empiezan a exigirlos. Después tenemos algo importante y son los alimentos para llevar. Esta tendencia venía desde antes de la pandemia, pero la pandemia ha hecho que se fortalezca. Aquí tenemos cocinas ocultas, cocinas fantasmas o cocinas dark, le pueden llamar de las 3 formas. Tenemos el tema de los food truck o también de las aplicaciones. Entonces, este es un incremento de los pedidos a domicilio
En este momento se está dando por el cierre inicial que tuvieron los restaurantes, por el miedo que tienen las personas a contagiarse, entonces prefieren que les lleven a sus casas. También por la falta de tiempo, esa tendencia venía muy fuerte por la falta de tiempo, y es una tendencia que se viene dando hace varios años y que continúa en aumento. En esta pandemia se calcula que se ha aumentado en 300% las ventas de los domicilios, de todos los restaurantes. Y hay un tema muy interesante, y es que los pequeños restaurantes que antes no hacían o que no tenían tan fuerte este tema de domicilios, lo empezaron a fortalecer. Y algunos están sobreviviendo gracias a esto. Ahí en la pantalla pueden ver que coloqué una flecha hacia arriba con Rappi y coloqué una flecha hacia abajo con Uber Eats. Pues resulta que Uber Eats en octubre de este año determinó que se retiraba de Colombia, que ya no podía continuar con ese modelo de negocio aquí en el país, y entonces Rappi se empieza a posicionar como la empresa que hace este tema de domicilios. Y les coloco la Vera Pizza porque ellos fueron los primeros que iniciaron con el tema de las cocinas ocultas. Y son los extranjeros, sin embargo, las cocinas ocultas pues ya empiezan a ser un elemento importante en otras empresas, pero ellos han sido como los pioneros. En este tema también tenemos el tema del domicilio. En algunos lugares lo han llamado on the move o en otros sencillamente delivery. Es llevar la comida hacia las casas. Hay un montón de elementos. Primero, si los platos son calientes, que lleguen calientes, que lleguen en buenas condiciones, que lleguen separados. Entonces, eso ha hecho también que otras industrias, como la industria del plástico, como la industria de los empaques, tengan que desarrollar nuevos elementos para poder garantizar que la comida llegue en esas condiciones. O si son productos líquidos, también han tenido que desarrollar otros elementos para poder garantizar que efectivamente lleguen en adecuadas condiciones. ¿Qué más ha ocurrido? Que resulta que la pandemia, esta es una tendencia también que se está presentando, la pandemia ha hecho que nosotros cocinemos en casa. Entonces, que nosotros hagamos nuestro desayuno, hagamos nuestra cena, que tengamos que reunirnos a partir de los alimentos, pero también ha hecho que el volumen de trabajo se incremente para muchas personas. Entonces, en el consumo de la franja, especialmente el almuerzo, se ve un aumento en los domicilios, en todas las industrias gastronómicas. A su vez, en esta tenemos lo que vemos ahí. Entonces, es cómo la cocina se puede desplazar de un lugar a otro. Y tenemos, al comienzo empezamos con postres, empezamos con un tema de helados, empezamos con un tema de comidas rápidas y ya no, ya hemos ido avanzando. Ahora tenemos, por ejemplo, a un chef y comida de alta categoría que empiezan a suministrar en ese tipo de camiones. También tenemos comida especializada, vegana, vegetariana, comida para, por ejemplo, que atiende elementos festivos para los niños. Y ha empezado a popularizarse a tal punto que, por ejemplo, en algunos países hay aplicaciones donde te dice a qué horas va a pasar el camión. Y entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en la construcción, yo hago parte de las personas que trabajan en una obra, espero a las 12 del día que pase el camión, todos bajamos, consumimos y volvemos a ir a la construcción. Es decir, ya las aplicaciones nos permiten conocer en qué momento va a pasar el camión. En Colombia se está desarrollando, por ejemplo, la pandemia ha hecho que en Bogotá se empiece a replantear el tema de esos camiones y han empezado a obtener ciertos permisos que antes no tenían por el tema de espacio público. También, por ejemplo, en el tema de Barranquilla, hay camiones que tienen salchipapas, hamburguesas, patacones pizza, arepas, y todo esto está relacionado ahorita con el tema de la pandemia de restaurantes a cielo abierto, es decir, que logremos un distanciamiento, que no tengamos un sitio cerrado donde podamos tener un contagio muy fuerte. Buscando un poco para esta conferencia, entonces, encontramos dos mapas. Uno, el que está a mano derecha superior, ahí está ubicada la universidad. Por ejemplo, miren, ahí fácilmente relacionan cuatro food trucks donde hay de este tipo de comida. Pero también tenemos algunos que se pueden relacionar en la parte de Santa Marta. Henry, La Plaza, Santa Isabel, seguramente ustedes conocen algunos y han ido a comer allí. Después tenemos como este gran grupo de tendencias, el tercero, que parte a partir de las experiencias.
Entonces aquí tenemos dos elementos muy importantes. El primero, restaurantes temáticos, y el segundo, viajes gastronómicos. Y entonces empezamos a ver como, por ejemplo, en Bogotá hay una ruta vegetariana y una ruta de la cultura. Y aquí empiezan los clientes a disfrutar de una experiencia diferente. Empiezan a vivir, empiezan a ingresar con todos sus sentidos a otro elemento. Es decir, no solamente me siento a comer, también me siento a escuchar una historia, me siento a percibir olores, me siento a conocer cómo se hacen los productos. Por ejemplo, en Santa Marta hay uno que es un viaje a conocer cómo es el proceso del café y a conocer también algo de la cerveza. Y a ese le denominan finca de café y cervecería con Nick. Y hay otro, por ejemplo, que es la experiencia con frutas. Las frutas están muy relacionadas con muchas tendencias, porque nosotros tenemos, uno, alimentación saludable. Dos, podemos tener un tema de experiencias. ¿Por qué lo podemos tener? Ah, pues porque somos una potencia en frutas. En Colombia hay un sinnúmero de frutas que desconocemos. Hablan de más de 380 frutas diferentes, sin contar las variedades. Es decir, cuando yo tengo una manzana, puedo tener una manzana de agua, puedo tener una manzana chilena, puedo tener una manzana golden, y ahí empiezo a contar las variedades. No, frutas, manzana, piña, copoazú, un montón de frutas que a veces conocemos. La climática que tenemos en el país nos permite tener una gran variedad de frutas, que también es muy importante. ¿Qué más ocurre entonces aquí? También quiero contarles un poquito sobre restaurantes temáticos. Ese restaurante que ustedes ven ahí está ubicado en Suiza y básicamente refleja la infraestructura de la película Alien. Esta idea es interesante y aparte de la misma persona que generó toda la escenografía y toda la parte artística de la película, y diseñó mesas y sillas que estuvieran relacionadas. Entonces, cuando las personas van allí, empiezan a recordar cómo es ese ambiente de la película. Otra parte de la experiencia que se puede vivir es con la tecnología. Entonces, este es un restaurante que se ubica en Shandong, esa es una provincia china, la provincia de Shandong, y resulta que los meseros son robots. Entonces, fíjense cómo ahí hay un cliente que tiene el celular en la mano, está tomando la foto, y básicamente el elemento principal es el robot quien está llevando la comida a la mesa. Bueno, esto fue inspirado en algunos elementos de películas de ciencia ficción, y fíjense cómo también los colores, la cara, también hacen referencia a ese tipo de elementos. No solamente es la atención, los robots también hacen show para atender a los clientes. Aquí tenemos otro. Este es un restaurante en Minneapolis, Estados Unidos. Está muy relacionado con los zombies. Los zombies empezaron a tener fuerza a partir de series y películas que surgen de un par de años para acá. Este está enfocado en el apocalipsis zombie, y básicamente se pueden ver motosierras, se pueden ver sangre, se pueden ver personas pálidas, todo ambientado para que las personas tengan una experiencia. Es decir, cuando tú vas a este tipo de restaurantes, casi que la comida pasa a un segundo plano, te acuerdas de la ambientación que tuviste ahí. Este restaurante es muy importante, está situado en Barcelona, España, porque todo se hace a oscuras. Es decir, cuando cerramos nuestros ojos y consumimos alimentos, podemos empezar a desarrollar otro tipo de sentidos. Nuestro olfato se agudiza, la percepción en boca también se agudiza, y estos elementos hacen que sea más placentera nuestra experiencia en algún establecimiento gastronómico. Estos solamente son ejemplos. Por ejemplo, en Vietnam hay un restaurante que es súper lindo porque son meseros que tienen limitaciones visuales quienes atienden. Y entonces ellos se mueven muy bien y pasan por cada una de las mesas. Pero para que nosotros estemos en la misma condición en la cual está una persona con limitación visual, apagan las luces y todo está a oscuras. Y el mesero nos va guiando sobre cuál jugo tomar primero, cómo maridar, dónde se encuentran los cubiertos, cómo sentarse. Entonces es una experiencia donde también se empieza a disfrutar muy bien. Este es otro, el Superclub en Los Ángeles, y básicamente lo que hacen es adaptar algunas camas para que puedan estar mucho más cómodos. Este es otro, este es muy famoso, inclusive ha salido en varios programas de televisión. Es un restaurante en Taipei, Taiwán.
donde colocan a los elementos que hay en los baños, entonces empiezan a ser parte de la vajilla donde los sirven. Los postres tienen también formas que relacionan a un baño, y cada uno de estos restaurantes tiene un segmento muy, muy específico. Y Diner in the Sky, es un restaurante que ha sido también muy imitado. Inclusive aquí en Colombia hicieron un ejercicio similar hace un año, muy interesante, donde todo se hace en las alturas. Entonces el chef cocina en las alturas y los comensales también disfrutan de su comida a partir de una plataforma que los puede subir cerca de 50 metros de altura. Aquí, para finalizar este gran grupo de tendencias gastronómicas, tenemos el tema de los viajes gastronómicos. Esto tiene que ver mucho con empezar a reconocer nuestra cultura, empezar a querer conocer cuáles son las diferencias con otra cultura, y también nace a partir de que hay personas que hacen viajes, pero no solamente quieren conocer los atractivos turísticos, sino quieren conocer qué es lo que hay detrás, cómo viven las personas, cómo van a la plaza, cómo consumen sus alimentos locales. Y entonces, a partir de esos elementos tenemos varios. Por ejemplo, miren, aquí en Boyacá hay un viñedo, hay varias experiencias, simplemente son ejemplos. Por ejemplo, en este viñedo nos empiezan a enseñar cómo es el cultivo de las uvas, nos empiezan a enseñar cómo se hace la preparación de un vino, cómo se añejan, y después cómo se consumen, a qué temperatura, con qué se puede maridar, cómo se pueden mezclar, aunque aquí hay varios temas. Antes nos decían, mire, los vinos tienen son de un maridaje especial, para cada tipo de carne hay un vino. Ya después nos dijeron, no hay problema, los pueden mezclar. Entonces, este tipo de elementos también nos empiezan a enseñar en estos viajes gastronómicos. Adicional, esta tendencia permite que haya mayor recordación, porque al final pueden las personas adquirir este tipo de productos, pueden adquirir el vino y llevarse en su cabeza que fueron al viñedo Humana y que queda en Boyacá, y después continuar comprando. Entonces, esto es una mezcla de la experiencia que se vive en el lugar, pero también de la recordación de marca y de una estrategia de marketing. Ahí tenemos otro ejemplo. Este es en Italia, también es un país muy reconocido por su gastronomía, y básicamente es un recorrido que se puede hacer a partir de la pasta, de la pizza, de los antipastos por diferentes regiones, ya que al igual que en todos los países, dependiendo de la región donde vayamos, pues habrán variedades de pizza, de antipastos y demás. Finalmente tenemos la opción saludable, healthy, que fue toda una revolución y que sigue siendo y que seguirá siendo toda una revolución. Y entonces aquí tenemos unido el arte, unido la mezcla de sabores, unida el alto consumo de productos que son saludables, y aquí empiezan a aparecer una serie de materias primas que son súper importantes. Entonces, por ejemplo, establecimientos como jugos para llevar, donde están vendiendo los jugos que mezclan verduras y que mezclan frutas. Entonces ya el apio no nos parece que solamente es para las ensaladas, no, sino también lo podemos consumir dentro de un batido. Ya empezamos a tener batidos que incluyen chía, que incluyen jengibre, que incluyen amaranto, que incluyen algunos pseudocereales que son de origen andino, que cultivaban nuestros indígenas, nuestros aborígenes, pero que poco a poco han salido de la carta. Miren, por ejemplo, este tema. Es una caricatura que se hace para el Día de las Brujas, 31 de octubre, y sí, eso es cierto, eso es lo que ha pasado. Dentro de la gastronomía hemos tenido que empezar a mirar cuáles son las limitaciones que tiene cada uno de los comensales. Entonces ahí tenemos a los niños con todos los problemas que pueden haber: intolerancia a la lactosa, problemas de alergias, problemas de obesidad, personas que tienen creencias y consideran que no pueden consumir alimentos que vengan de algún animal, ni la miel, bueno, entonces a ellos se les denomina veganos, y empiezan a salir también parte de las tendencias. Y entonces aquí le doy paso al profesor Jesús, quien nos hablará de dos tendencias, de otros dos grupos más grandes de tendencias que empezamos a ver. Bueno, muchísimas gracias, profe Sandra. Yo voy a intentar, no sé si la profe Sandra me ayuda a compartir. Sí. Entonces, la siguiente diapositiva, voy a compartir algo sobre esos dos grandes temas que la profesora muestra. Uno de ellos es la tecnología, se toma la gastronomía,
y el otro es el tema de productos locales. Sin embargo, van a notar que estos se relacionan muchísimo con lo que la profesora Sandra ya acabó de decir. Tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con todo el tema de manejo de sensaciones, de emociones, porque en realidad el ser humano pues parte de eso. Y si lo llevamos al concepto de turismo gastronómico, pues vamos a ver que eso es una de las tendencias en turismo muy marcadas que llaman el turismo gastronómico y no es nada más sino generar experiencias a través de la comida, porque eso es lo que nos queda, eso es el recuerdo que brindamos, es el voz a voz que llega. Adicional a esto, para hablar un poco sobre el tema de sostenibilidad, Philip Kotler, que es un autor muy famoso sobre el tema de marketing, dice que ha nacido, o hace un tiempo ya nació algo que se conoce como el marketing 3.0, y es ese marketing dirigido hacia la conciencia del cliente. Es decir, hoy en día este segmento de clientes que viene en crecimiento es un segmento de clientes que busca sentirse bien con lo que consume, que los empaques tienen una lógica, que el producto saben de dónde viene, que saben que con lo que hacen impactan de manera positiva a un territorio, a una comunidad. Entonces todo esto viene agrupado. Esta es una fotografía de uno de los restaurantes que tiene pues una de los avances tecnológicos, que es el tema de las mesas, que son tablets gigantes, donde pueden no solamente ordenar desde ahí, sino que adicional a eso pueden interactuar, ¿no? O sea, se convierte en un elemento también de experiencia y en un elemento que elimina algunas de las dificultades que existen en los restaurantes, como es el hecho, por ejemplo, del tema de la espera, o el tema de sentirse un poco presionado, sino comienza a disfrutar del momento, así la cocina se demore un poco sobre lo que pidió. La siguiente, no sé, ok. Entonces aquí vemos una evolución de algo que está pasando en el mundo, ¿no? Creo que todos conocemos que hay unas revoluciones. Hoy en día hablamos de la revolución 4.0. Decimos que Colombia ni siquiera se ha asomado a esa revolución, que es la revolución del conocimiento, de la información, pero ya hay autores que dicen, no, ya estamos en una por encima que es la revolución 5.0 y es la conectividad total. Entonces, frente a esto hay que entender que no solamente nos beneficia a nosotros en sentido de experiencia, llamémoslo así, de poder hacer que todo sea diferente, sino también beneficia a los emprendedores o empresarios en el hecho de que pueden generar mejores costos a través de este tema de interacción y de acercamiento. Hasta en términos sociales se puede también. Es cuando eliminamos algunos intermediarios y llegamos directamente a donde el proveedor, a donde el agricultor que cultiva eso, podemos conectarnos. Es importante resaltar que esto ha generado empresas como por ejemplo lo que se denomina como empresas B o empresas que tienen un modelo de negocio que comparte todo este tema de sostenibilidad con las demás. La siguiente, perfecto. Aquí voy a permitirme presentar un video. Vamos a dejar de ese video solo un fragmento muy pequeño, tal vez de 50 segundos, y continuamos. ¿Quieres que lo comparta yo, profesor Sandra? Un segundo, por favor. Y me confirman si están viendo el video. Ok. ¿Qué es lo que viene? Porque yo siempre digo que aquí, por muchas fotos que veas y por... La primera vez que llegan, muchos no saben ni a qué es lo que vienen, porque yo siempre digo que aquí, por muchas fotos que veas y por muchos vídeos, es imposible saber lo que realmente pasa. Hay que vivirlo para realmente poder experimentarlo, porque es una experiencia en la que están todos tus sentidos. Paco Roncero toma uno. Yo creo que sentarse en Sublimotion es como ver cómo será una cena de amigos en el año 2050, ¿no? El hecho de poder hacer que el cliente le venga la comida del cielo es algo que cualquier cocinero querría tener en su restaurante sin ningún tipo de dudas. Sublimotion es una cápsula de 70 metros cuadrados que probablemente tiene más tecnología aplicada al entertainment que un concierto de una rockstar.
esta cocina, en esta cápsula, en el desarrollo del concepto, pues hay por supuesto cocineros, pero también hay ingenieros, diseñadores, ilustradores, ilusionistas. La cocina de vanguardia no significa solamente estar al lado de un científico para crear nuevas técnicas o hacer nuevas cosas. Yo creo que en su momento nos hemos rodeado de ese talento a nivel científico. Se han aportado tantas cosas y hay tanta información que no es necesario que estés con un científico a tu lado para poder evolucionar, ¿no? Yo soy la maestra de ceremonias de aquí de Sublimotion y mi función básicamente es, bueno, yo soy el hilo conductor de esta experiencia. Durante 2 horas y media pues voy llevando a los invitados por un viaje de sensaciones, sabores, un espectáculo gastronómico creo que hoy día único en el mundo. Somos capaces a través de la realidad aumentada, por ejemplo, en una escena, conocer todos los ingredientes que lleva ese snack, porque están flotando alrededor de él, sus nutrientes, sus hidratos, sus proteínas, una videoreceta de cómo el equipo de cocina ha elaborado ese alimento que ellos han preparado y que vas a degustar en los próximos segundos y lo tienes en tiempo real, ¿no? Cómo va a influir en tu cuerpo. Luego aprovechamos y cambiamos nuestra codificación, pasamos de la aumentada a la virtual y mientras ellos están fuera de la sala porque están viajando por el mundo o están tirándose en helicóptero, nosotros hemos cambiado todo para que cuando se quiten este dispositivo pues se encuentran en un cabaret de principios de siglo, ¿no? Con lo cual el cambio es tan radical, ellos no se dan cuenta, nuestras sillas tienen ruedas y al final somos capaces de moverlos por la sala y de sorprenderlos, que es parte fundamental de nuestro discurso y de nuestro objetivo, ¿no? Cada uno de los platos que hemos hecho, cuando luego lo ves en acción, es brutal, ¿no? Por ejemplo, la moluscada inicial que hoy se ha convertido en el gazpacho, con todos los elementos de la mesa, con todos los elementos audiovisuales de alrededor, con el olor a mar, cuando soltamos un poquito de aire. Bueno, yo creo que eso es mágico. Hay mucho trabajo detrás de diferentes profesiones que se han unido para crear un performance gastronómico. Aunque a mí, sinceramente, lo que se me sigue poniendo los pelos de punta cada vez que lo vivo es el huerto que hemos hecho este año, cayendo del cielo, y cuando de repente se transforma en toda la sala en una imagen como Avatar, ¿no? Nosotros tenemos una parrilla técnica en la que, aparte de proyección, de iluminación, de temperatura, de aromaterapia, máquinas de burbujas, confetis, niebla, motores. La tecnología que usa Sublimotion es una tecnología muy normal, pero claro, no dentro de nuestro entorno, que es un restaurante, ¿no? Entre comillas. El usar proyectores, el usar en las mesas que tenemos ciclonadores, levitadores, humidificadores, máquinas para echar aromas. Bueno, al final es una tecnología que si la ves fuera de este entorno es normal, lo que es radicalmente diferente es dentro del entorno. A veces cuando nos juntamos con expertos en gastronomía o expertos en el mundo del espectáculo, o gente que realmente sabe un poco de esto, nos dice muchas veces que esto ni es un espectáculo ni es gastronómico, que debería ser una palabra dentro del mundo del ocio, que significara algo, y ese algo todavía no sabemos muy bien explicarlo, pero es Sublimotion esa palabra, ¿no? Bueno, muy bien. Un segundo, yo detengo acá este video. Y permítame, vuelvo a presentar. Va a presentar la profesora, perfecto. Gracias, profe. Me gusta la frase que coloca Paco Radán aquí sobre Sublimotion. Pues mira, te vas a coger un vuelo, te vas para Ibiza porque ahí es donde queda, y a cenar en el restaurante más caro del mundo. 1.600 euros un plato. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿pero eso aquí en Colombia cuándo? Sin embargo, no necesariamente tenemos que llegar hasta ese punto, o por qué no, podemos llegar hasta ese punto, o superarlo, ¿no? De eso parte la innovación. Pero sí es importante tenerlo en el radar y conocer. Estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen este tipo de iniciativas, pues hoy, disculpas, a los que no, pues miren que hay una cosa interesantísima en el mundo y que se está moviendo muy bien, y es salirse de los conceptos.
Si recordamos muy bien, el Circo del Sol se convierte en lo que se convierte por no ser un circo, sino por agregar un acto teatral, por agregar un acto de música y vincular eso a los actos circenses, y se convierte en algo que nadie más lo puede igualar por mucho tiempo. Más o menos esta es la invitación también, ¿no? La tecnología nos sirve de ayuda. La siguiente, perfecto. Bien, bueno, lo del tema de realidad aumentada, voy a pasar esto un poco. La siguiente, si llegamos a lo del... Ok, voy a hablar de algunos restaurantes que, vuelvo y digo, no necesariamente, ya les puse como uno que me parece el top, pero hay otros que tienen iniciativas que son muy buenas. Inamo, por ejemplo, que es un restaurante en Londres, comida asiática es su especialidad, pero que como tal trabaja muy bien el tema de mesas interactivas que hacen que el comensal pueda generarse espacios con sus amigos y se divierta. O sea, se convierte en un plan, no es solamente ir a comer por ir a comer, sino es un plan no solo por el disfrute de la comida, sino también por el momento. La siguiente, profe. Algo de lo que decía la profesora Sandra sobre el tema de los cultivos en las terrazas. Este es un ejemplo. Esto está ubicado en una de las azoteas, se llama Bill Book. Y pues cuando revisamos esto, el 60% de sus platos los cultiva en el techo. Y el chef dice, yo cultivo lo que tenga ahí. O sea, no tiene una carta fija. Él dice, para hoy tengo esto y es lo que estaba cultivando arriba. Su tecnología no está enfocada en generar una dinámica distinta en el momento de la tecnología, sino su tecnología, hablo de aparatos tecnológicos, de realidad aumentada, video 360, no es solo eso, sino es más allá de eso, el tema de cómo puede cultivar en una azotea. Seguimos, profe. Pues que con la profesora Sandra hoy lo hablábamos, alinea hace un tema de comida molecular que ya no es una tendencia, pero lo interesante es que lo han combinado con algo que es comida experiencial y es que terminan dejando todos los ingredientes para que la gente pueda jugar con ellos y pueda disfrutar del momento. Entonces, es algo que ya pudo haber pasado de moda, pero lo vuelven a retomar. Y es muy interesante y más porque es un tema de postres y bueno, el dulce tiene una gran fascinación al ser la sustancia más adictiva del mundo, ¿no? La siguiente. Creo que está la siguiente, profe, y está el video. En si no voy a dejar todo el video, me voy a mover un poquito, pero quiero que fortalecer el tema de lo que estamos hablando de la experiencia a través de la realidad aumentada. ¿Quieres que lo ponga, profesor Sandra? Sí, por favor, colócalo. Si lo tienes ahí ya listo. Dale. Ya, listo. El chip de comprar en línea. No es en línea. Es en línea. Segundo, por favor. Is het streng volk? Ja, maar het is even op. Ja, ik heb wel weer geleerd. Bonjour, bienvenue.
Bueno, profe, ¿compartes? Gracias. Entonces, pues esto es parte de los videos del mapping. Esto, aunque uno lo piense que está muy lejos, en realidad no está tan lejos, está muy cercano. Se puede llegar, vuelvo y digo, a generar un valor diferencial e innovador en este tipo de cosas, ¿no? Y, y más allá de eso, también entender que hay algo que podemos unir con con el tema que sigue. La siguiente, profe, que es el último de la presentación del día de hoy, que es el tema de los productos locales. Se quedó ahí. Ya. Entonces, en los productos locales se debe entender varias cosas. Y es que lamentablemente, y lo digo por experiencia en hoteles, trabajando en hoteles mucho tiempo, hemos dejado a un lado eso que es de nosotros, ¿no? Eso que nos hace colombianos. Y si uno revisa los ejemplos entre Perú y México, lo que a ellos los ha convertido en el foco mundial, pues su gastronomía, su identidad. Y en eso considero que de una manera reflexiva nos falta trabajar mucho a los colombianos. Podemos culpar en algo el conflicto armado que lamentablemente no nos ha dejado conocer el territorio de todo lo que tenemos, ¿no? Pero también muchas veces no se conoce el mismo lugar. Entonces, les vamos a contar también con la profesora de un trabajo que estamos haciendo en las plazas de mercado de Bogotá, con el IPES, algo bien chévere. Y pues dentro de los productos ancestrales, la profe Sandra hablaba de dos que son bien importantes, la quinoa y el amaranto, que son el arroz indígena. Nosotros comemos arroz porque en el segundo viaje de Cristóbal Colón, él trae el arroz hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Pero si nos vamos hacia muchos países, la quinoa es un pseudo cereal que se ha perdido, pero tiene un potencial en fibra dietaria muy importante y aparte de eso en una relación directa con lo que consumíamos nosotros antes de los españoles, ¿no? Bueno, eso es parte de eso. Profe, la siguiente. Está un poquito quieto. Les vamos a contar un poco lo que sucedió con las plazas de mercado. Bogotá, como ustedes saben, es el lugar donde más turistas llegan. De los 4 millones aproximadamente que llegan al país, en Bogotá se queda 1.800.000, algo así. En realidad la mayoría van por temas de negocios, ¿no? Sin embargo, muchos de ellos quieren conocer bajo estas tendencias lo típico y lo tradicional, los productos locales, la comida local, la comida típica. Entonces, uno de los lugares más locales que se ha convertido en el mundo significativamente son las plazas de mercado. Sin embargo, en Bogotá, por ejemplo, no sé, en Santa Marta, ustedes me contarán, y en el Magdalena, pues las plazas se convirtieron en un lugar de abastecimiento y perdieron un poco esa connotación histórica y de patrimonio inmaterial que tenían. No diciendo que no la tengan, pero se ha perdido un poco esa visión que se tenía de la plaza un domingo, todo el mundo visitándola, compartiendo costumbres, momentos y demás. Entonces lo que hicimos fue verificar si los platos típicos bogotanos se ofrecían en las plazas de mercado. Lamentablemente encontramos que el 30% de los platos típicos no se ofrecen. Esto lo hicimos con unas estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con la cual también tenemos una muy buena relación. Y pues encontramos que, por ejemplo, aquí hay dos platos, el puchero santafereño, que está en la parte inferior, es un plato que hasta el momento se está ofreciendo en una de las plazas, que es la Perseverancia, pero se había dejado de ofrecer, un plato que es muy importante. Y el de arriba, que es la sopa de indios, que es un plato que se comparte con Boyacá, que es cundiboyacense, y es un caldo que tiene una gran connotación histórica y que lamentablemente mucha gente en Bogotá no lo conoce. Así pasa con la mistela, la caspiroleta, con muchos platos típicos bogotanos que no se conocen. Y que pues lamentablemente eso hace que cuando venga un turista pues no tenga esa visión. Adicional a esto, creo que sí, si pasamos a la siguiente, pues podemos ver que hay diferentes frutos que posiblemente no conozcamos. Yo los voy a nombrar, claramente no son de la región de ustedes, pues ustedes me dicen si de pronto conocen alguno al final, como es la cocona, el copo azul, el sachainchi, el camu camu, la piñuela, sí, el amaranto que ya hablamos de él, que es este que está aquí en la parte inferior,
cuando hacemos el ejercicio de preguntarle a mucha gente, no conocen estas frutas, no conocen el azaí, no conocen el níspero, por ejemplo, que en la costa se da muy bien, no, pues aquí hay veces no se conoce y eso lamentablemente hace que no tengamos también identidad frente a él. Eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con un ejercicio que hablaba un profe alguna vez, el profe Javier Adaque, y él decía, ponga un niño colombiano a dibujar una jirafa, un orangután o un león, y él fácilmente lo dibuja. Pero si usted pone a un niño a dibujar colombiano, un curí o una danta, lamentablemente no lo sabe dibujar porque no conoce los animales de su territorio. Conoce animales que en los libros le han dicho que viven en África, pero no conocemos los animales de nosotros. Y eso lamentablemente hace que no tengamos una mayor identidad. Eso es algo que tenemos que seguir mejorando, no solamente por el hecho turístico y gastronómico, sino por identidad colombiana. Y la siguiente. Yo creo que la podemos pasar, profe, que esto ya lo he dicho. Y sí, yo creo también. Creo que llegamos a lo del tema del COVID y ya con eso cerramos. Ah, bueno, les contaría algo ahí un pequeñito. Este tema es algo que mucha gente en Bogotá no conoce y es que los campesinos hay campesinos en Bogotá y se piensa que Bogotá es solo ciudad, solo cemento y realmente no lo es. Hay varios lugares en Bogotá que tienen comunidad campesina muy fuerte y que hoy en día están haciendo agroturismo. Uno de ellos es la Requilina, que queda hacia la localidad de Usme, cerca a Los Soches, que también es un agroparque, que es también un ejercicio de resistencia ciudadana al desplazamiento y que ellos siguen sembrando sus cultivos y hoy en día no solamente viven de su agro, sino que también invitan al que quiere conocer un poquitico más de esa Bogotá oculta, ¿no? Y pues bueno, es bien lindo ir a hacer un recorrido agroturístico en estos lugares. Y creo que finalizamos ahora sí con el tema del COVID. Y que bueno, este tema del COVID nos da a pensar varias cosas, ¿no? Una es que pueden existir cambios a largo plazo, otra que no. Puede ser que esto aparezca la vacuna mágica y se acabó. Y volvamos a una antigüedad. Pero ahí alguien escribía algo que me parecía chévere cuando la profesora Andrea hablaba y es el incremento del icopor. Eso tiene una lógica, ¿no? Así que qué chévere que sí tomemos lo bueno que nos pudo haber enseñado este tema del COVID, porque dentro de todo nos enseñó cosas buenas, como que, por ejemplo, cuando se dejan respirar los territorios y los animales vuelven, eso nos tiene que dar una lección de vida. Hay veces creemos que todo es recurso, ¿no? Un árbol es un recurso, no, un árbol es un ser vivo. Una vaca es un recurso, no, una vaca es un ser vivo también. Y pensamos que tenemos el derecho como humanos de estar por encima de ellos, y en realidad somos parte del ecosistema. Entonces, yo creo que esa lección del medio ambiente que nos dio el COVID, deberíamos no olvidarla, pase lo que pase. Y tomar cosas buenas, como por ejemplo este tema de la inocuidad y, bueno, algunas otras enseñanzas que nos deja acá. Creo que con eso finalizamos, profe Sandra. Yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y profe Sandra, si se quiere decir algo más. No, quería como contarles que estas tendencias también se las hemos contado desde lo que conocemos. Es decir, las tendencias ustedes las van a encontrar en muchas páginas, pero hoy hemos querido contarles también un poco desde lo que hacemos en la universidad a partir de estas tendencias. Entonces, por ejemplo, en el tema del mapping, estamos haciendo un estudio identificando cuáles restaurantes están utilizando este recurso a nivel mundial y en Colombia cuáles lo están haciendo. Porque entonces a veces lo que nos estaba diciendo el profesor Jesús es cierto. Dice uno, bueno, ¿cuándo vamos a llevar al mapping? ¿Tenemos años luz? No, ya se está haciendo. En Colombia hay un restaurante que está utilizando el mapping, por ejemplo, y está presentando la bandeja paisa. Y hay otras iniciativas. Entonces, cada una de estas estrategias, la invitación es a que ustedes se incorporen y hagan estudios y hagan proyectos y hagan tesis y hagan creaciones de empresa y que involucren ese tipo de tendencias y también a que estén pendientes porque las tendencias van cambiando. Muchas de estas son modas, pero otras no, más allá de la moda, tienen que ver con un tema de qué vamos a hacer mañana. Bueno, y si no hay agua, ¿cómo vivimos? Ya tenemos una ciudad en Sudáfrica donde no tienen agua, ya punto, se les acabó. Su límite, su día cero era en abril y lo alargaron y listo, ya van en julio, alcanzaron agosto, pero ya no tienen agua. Toda el agua que consuman la tienen que importar de otros lugares.
Entonces, esta es una gran invitación para que todos ustedes también se vinculen a proyectos, se vinculen a iniciativas para que apoyen a proveedores, para que cuando ustedes sean profesionales y tengan sus negocios, también piensen en el otro para que realmente entendamos que vivimos en sociedad y que tenemos que comportarnos como un individuo parte de una sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Profe, ¿quiere cerrar algo así? Sí, es que vi dos cosas que me parecen importantes. Luz Fernández nos dice algo que Colombia este año le ganó a Perú en un concurso que hubo. Yo de manera personal, ¿no? Manifiesto un tanto asombro, por no decir que un tanto incredibilidad en esto. Y lo digo porque si uno revisa estos países, por ejemplo, como Perú, el sentido de identidad es muy profundo. Muchas veces cuando uno habla con algunas personas sobre la comida de la región, ni siquiera se conoce. Es una percepción muy personal, ¿no? Subjetiva. Pero yo ahí tengo una duda, claro está, puede ser que bueno, si fue así, no, tuvo que haber sido bajo unos criterios muy lógicos, ¿no? Yo los desconozco, pero bajo mi subjetividad y mi opinión, soy un poco incrédulo sobre eso. Y en el tema de la costa Caribe con la quinoa, profe Sandra, no sé si su merced nos aclara, la costa Caribe, yo me imagino que los indígenas también de la costa, estamos hablando de la serranía de la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos también consumían quinoa, ¿cierto? Sí, necesitan, la quinoa es un cultivo que necesita altura, entonces aunque estamos hablando de la costa Caribe, hay lugares donde se pueden alcanzar ciertos metros sobre el nivel del mar que necesita la quinoa. En este momento no recuerdo, creo que es superior a 2000. Por eso Bolivia es uno de los principales países productores de quinoa. Pero sí, también. Es posible que ya no se dé, ¿no? Uh-huh. Pero me imagino que en algún momento se pueda haber cultivado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Jesús, profe Sandra. Bueno, ahorita entramos entonces en la ronda de preguntas. Los asistentes siempre nos preguntan, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Entonces, digamos que iniciamos con ese espacio. Aquí en Facebook vi una pregunta o una observación. Bueno. Dice, ¿cómo sería una adecuada implementación de gestión de residuos? ¿Cómo empezar si se está empezando? Sebastián Hernández Riascos. ¿Quieres que la conteste, profe? Dale, profe, sí, por supuesto. Dale, bueno, mira, es súper sencillo. O sea, nosotros tenemos que empezar a separar, es lo más importante. Podemos hacerlo tan complejo como queramos o podemos hacerle tan sencillo como sea. Por ejemplo, en algunos lugares dicen bolsa negra y bolsa blanca, residuos orgánicos e inorgánicos. Pero también hasta dónde es justo que las personas que van a hacer proceso de reciclaje tengan que sacar de lo que nosotros consideramos basura y hacer una nueva separación. Podríamos hacerlo separando, por ejemplo, latas, vidrio, separando plástico, separando cartón, papel. Cuando se va a utilizar el plástico es súper importante que el plástico esté limpio. ¿Cómo así? ¿Toca lavar las bolsas? Sí, toca lavar las bolsas. Si no, hay algunas tecnologías que pueden utilizar plásticos sucios, hay otras que no lo pueden hacer. Nosotros en este momento en Colombia necesitamos plásticos limpios. En Japón, por ejemplo, han llegado a tal punto que tienen 21 canecas, 21 recipientes para hacer la separación de residuos. Es una locura, 21, pero también es el nivel de disciplina. Claro, pero entonces ellos ahí se están ahorrando un paso para hacer una separación posterior. También hay elementos que nos ayudan, por ejemplo, cuando tenemos una botella y ustedes la levantan debajo en un triángulo y tienen un número, 1, 2, 3, 4. Bueno, algunos de esos números se pueden reutilizar, otros no, otros son basura. Entonces, también esa podría ser otro elemento, eso facilita todos los números 4, nos sirven para generar unos pellets o unas bolitas que son pequeñas y después podemos hacer otros elementos, pero el primer paso es empezar a separar, empezar a colocar basura, empezar a colocar recipientes que nos permitan separar los residuos y que no se nos conviertan en basura.
Ok, profe, muchas gracias. Estoy aquí mirando en Zoom. El empaque, Mauricio Cubillos, dice, el empaque al vacío creció de una forma y es importante que los consumidores aprendan cómo se deben reutilizar. Es como una Con el empaque, observación. sí, con el empaque al vacío hay varias cosas, ¿no? El empaque al vacío nos brinda, por ejemplo, en carnes que podamos prolongar tiempo de vida útil. Sin embargo, en la mayoría de empaques al vacío que se están utilizando en Colombia en este momento no son reutilizables, se desechan y en los restaurantes, por ejemplo, aquellos que se podrían utilizar requieren un tratamiento para poder hacer una esterilización, un buen lavado, una desinfección, pero sí, sí es cierto. Ah, bueno, gracias. La señora Magalis Fuentes alza la mano, quiere compartirnos algo. Luis, ¿tú nos ayudas, porfa, con la señora Magalis para que intervenga? Bueno, hay muchos comentarios de agradecimientos, que ha sido muy excelente la presentación. Para poder innovar tenemos que conocer el origen. Mil gracias, qué presentación tan maravillosa. Invito a todos los asistentes a que se animen a las preguntas, las inquietudes que tengan para que el profe Jesús Alexis y la profe Sandra pues puedan aclararlas. Sandra, Y ya les... perdón, no, te iba a ¿Sí? decir No, algo. tranquilo, profe Jesús, dígame. Vale. No, es que había alguien que colocó un enlace de los premios de la gastronomía, que si no estoy mal fueron varios premios, entre esos Bogotá también ganó. Y claro que sí, Lucio, pues yo tengo conocimiento del premio en el tema de gastronomía. Sin embargo, lo que quería manifestar es que yo tengo como mi incertidumbre de cómo midieron eso para que digan que Colombia tiene una mejor gastronomía que Perú. Pero es una opinión muy, muy subjetiva, ¿no? Muy personal, Lucio. Claro, sí, el premio está ahí. Ese y como varios más que ganó Colombia. Mira, profe Jesús, que para obtener esos premios se hizo una votación. Las votaciones estuvieron abiertas cerca de 3 meses. Había muchísimas categorías. Por ejemplo, había el mejor hotel para la comunidad LGTBI, existía el mejor centro de convenciones a nivel de ciudad mediana, de ciudad grande. Bueno, es por votación. Entonces, apoyando lo que tú dices, es cierto, es una percepción de las personas que entraron a apoyar ese premio. Sin embargo, hay algo súper bonito y es que cuando nos dieron ese premio, yo se lo compartí a un amigo que es chef peruano y él decía, bueno, qué bacano, ese premio nos sirve para 2 cosas. Uno, para que ustedes, bueno, resalten un poco más su gastronomía. 2, para que Perú también nos pongamos las pilas porque nos conocen por 3 o 4 platos, pero tenemos una variedad infinita. Realmente ese premio lo que va a hacer es generar relaciones. Sí, deberíamos capitalizarlo de esa forma, porque es difícil, ¿no? Es difícil que gane un país, que la gastronomía de un país esté por encima de otro. Somos diferentes y hay lugares en los cuales nos encontramos, ¿no? En la parte del Amazonas, pues los platos de Perú y los platos de Colombia tienen unas similitudes absolutas. Es más, si nosotros nos pensáramos no como países, sino como regiones a nivel de Latinoamérica, pues la composición y los límites geográficos serían totalmente diferentes. Gracias, profesor André. Bueno, aquí hay otro que nos dice, mil gracias por la información, excelente presentación, lo felicito. Bueno, aquí vi un comentario ahorita, bueno, aquí dice, como en Europa, todo ciudadano consciente lleva su mensaje en la cartera o morral. Y así se evita el uso de plásticos y recipientes. No, por aquí dice. Miguel Ángel Bareño. Buenas noches, profe. Por el INVIMA está prohibido las envolturas de hojas, como es el caso del queso envuelto en hoja de plátano y lo están reemplazando por envoltura plástica, causando mayor contaminación.
Acerca de eso, qué nos puede hablar, profe? El plástico, bueno, ocurren varias cosas. En alimentos hay algo que se denominan empaques inteligentes. Son los empaques que permiten que se migren ciertas sustancias a los alimentos. Por ejemplo, el culmen en empaques inteligentes es una lata de café que ha sido desarrollada en Alemania. Yo la conozco por videos, pero nunca he podido acceder a ella, aunque sé que en otros países ya la tienen. Y tiene un doble envase. Entonces tiene una lata más pequeña y por fuera tiene una más grande y en la mitad hay un líquido que cuando uno la gira, entonces genera una combustión espontánea. Si ustedes se acuerdan de sus cursos de química, esa combustión hace que se caliente el líquido que hay adentro y tú te puedes tomar un café caliente. Esa es como la filosofía de los empaques inteligentes, que también empieza a ser un boom en alimentos. Nosotros tenemos empaques inteligentes. Nuestros empaques inteligentes es la hoja de bijao, es el amero para poder generar la protección a los productos. En el caso de los quesos también es un empaque inteligente porque permite que migren ciertas sustancias que le dan un sabor diferente al queso. El INVIMA lo prohibió, pero realmente no fue que lo prohibió, sino fue como un malentendido. Ellos después salieron a hacer una aclaración. Se puede utilizar, pero no para las grandes distancias. O sea, la recomendación es que se haga de forma de forma local el consumo, y además el problema con las hojas es que no permiten tener una vida útil tan larga. Sin embargo, utilizar esas hojas es sostenible y va dentro de nuestras raíces. Y yo ahí quisiera contarles que dentro de la Biblioteca de Cocinas Tradicionales Colombianas, que la pueden encontrar en internet, que la sacó el Ministerio de Cultura, hay un libro de hojas en la gastronomía, solamente de hojas. Entonces ahí nos pueden contar las miles de historias que hay detrás. Las hojas hacen parte de nuestras raíces, ¿no es cierto, profe Jesús? Sí, sí, claramente cuando uno revisa, por ejemplo, las tradiciones gastronómicas campesinas en Cundinamarca, hay un plato que se llama el fiambre, ¿no? Y ese plato, más allá de tener el conjunto, porque se puede variar el fiambre dependiendo de la zona, es el tipo de forma como se envolvía y era como el icopor de los campesinos que tienen una visión de sostenibilidad profunda. Si hay veces nos devolviéramos en el tiempo, encontraríamos que los campesinos tienen mayor solución. Y bueno, se lo llevaban y eso le da un sabor muy interesante a la comida, ¿no? El famoso fiambre de los campesinos cundiboyacenses. Solamente para agregar que, como lo dije, si nos devolviéramos un poco, entenderíamos que las abuelitas tenían 2 pares de zapatos, los de misa y los de casa, y con esos vivieron todo el tiempo. Hoy en día hay que tener cuántos pares de zapatos y cartera se tienen, ¿no? Porque alguien dijo que la cartera tiene que salir con los zapatos. Solo lo digo en el caso de ejemplo de las mujeres, pero también pasa con los hombres. Hoy en día esto es igual, ¿no? Lamentablemente el consumismo va a acabar este planeta. Sí, Sergio, exactamente lo que estás escribiendo ahí es una forma muy interesante de empacar en hoja de vija o de plata. Bueno, profe, aquí otros dice, ¿qué tan lejos Alicia Buritaca nos pregunta, ¿qué tan lejos estamos de la cultura del mensaje entre consumidores? ¿Han oído propuestas? Sí, vale. Pues es que este tema es de cultura, ¿no? Y lamentablemente en eso carecemos un poco, por no decir que bastante. Falta más pedagogía, pensaría yo, frente a diferentes cosas. Por ejemplo, algo que nombraba la profe en un ODS, que es el tema de consumo responsable, pues cuando uno revisa, todo depende de con quién estemos hablando y muchas veces es poco lógico, ¿no? Es decir, por ejemplo, el palgo rojo hace mucho tiempo se dice que se debe consumir en rodaja, nunca en pescado completo, porque se está comiendo es alguien que no alcanzó a reproducirse y eso no es lógico frente a la sostenibilidad del animal. Pero, por ejemplo, yo lo hablo en Bogotá, aquí todo el mundo es feliz comiendo eso y si uno le explica eso, no importa, continúa consumiéndolo.
Lamentablemente esto amerita muchísimo trabajo desde la casa, desde el hogar, desde ese universitario que nos acompaña, y que esperamos que también todo esto que hablamos hoy lo lleve a la casa y lo hable con su familia, porque de nada sirve tener un muy buen profesional universitario si esto no lo comparte y no genera impacto por lo menos en la sociedad directa de él, que es su familia. Entonces, esto arranca desde ahí y es un poco complejo, pero pues la visión que tenemos con la profe Sandra es que todo este tipo de iniciativas tienen que llegar a concientizarnos como país y como humanidad. Así es. Bueno, profe Jesús y profe Sandra, muchísimas gracias. Vamos seguidamente a un espacio de la toma de asistencia y del histograma de la felicidad, que consiste en que nuestros asistentes nos den su opinión acerca de cómo les pareció la cátedra, nos comenten. Es un espacio, ya voy a compartir la pantalla para que ingresen a www.menti.com y hagamos el ejercicio. Okay. Listo. Bueno, esto ya el link de asistencia está en el chat de Facebook de la Vicerrectoría de Extensión y en Zoom para que ingresen, se registren. Recuerden que todo el que se registra va a poder tener su certificado. Bueno, aquí deben ingresar a www.menti.com usando el código 3666475 y nos comparten sus apreciaciones. Ya tenemos las dos primeras apreciaciones. Muy feliz, feliz. Les agradezco a todos los asistentes que ingresen a www.menti.com usando el código 3666475. Esto está mejor que las evaluaciones de los docentes, sí. Y es en vivo, ¿no? Sí, este es un proceso de retroalimentación y evaluación final de la jornada. Pues un espacio participativo donde la Vicerrectoría de Extensión desea conocer cuál es la impresión sobre la cátedra. Por lo general, esta cátedra de sabores ha encantado. Gracias a Dios, les gusta mucho, comparten mucho. Ahorita viene el momento de los comentarios, que también es muy, muy, muy retroalimentador, muy chévere. Y gracias a todos los que se toman el tiempo, los que ingresan, los que comparten con nosotros. Profe Sandra, hay una pregunta ahí que de pronto, ¿cuáles serían los factores determinantes en el consumo responsable? Si tú la quieres responder. En el consumo responsable, bueno, hay varios elementos. Primero, identificar a quién le estoy comprando, porque muchas veces no le compro a una persona, sino le compro a todo un grupo de personas, es decir, hay comunidades que están cultivando y entre ellas se ayudan. Ahorita le pedimos el favor al profe Jesús que nos cuente un poquito sobre Putumayo y sobre cómo esto funciona, por ejemplo, en una chagra. Otro elemento es qué impacto tiene el producto en el medio ambiente. Entonces hay varias mediciones que se hacen. Esa, por ejemplo, es una de las razones por las cuales las personas son vegetarianas o son veganas, por las cuales no consumen carne. Muchas de ellas no lo hacen por los animales, sino lo hacen por el impacto ambiental que tiene. También desde dónde viene mi producto. Por ejemplo, nosotros aquí cultivamos aguacates y aquí tenemos, en algunos lugares empezamos a tener monocultivos, pero en otros no. Entonces, sería muy chévere que pudiéramos identificar que los productos no provengan de un monocultivo. O sea, entender qué hay detrás de. También qué empaque tiene. En algunos países se encuentran los bananos pelados y empacados al vacío. Es decir, una empresa
pela los bananos, los coloca en una sustancia para evitar que se pardeen o que se pongan cafés. Entonces utilizan algún antioxidante, los empacan al vacío y así los venden. En otros países venden los huevos fritos empacados al vacío, entonces una empresa se toma el tiempo de descascararlos, freírlos y los empaca al vacío. Bueno, ¿cuánto cuesta que yo reciba un huevo frito empacado al vacío? ¿Qué voy a hacer con ese empaque? Va para la basura. Esos son elementos de consumo responsable. ¿Cómo hago yo para hacer la compra? ¿Cuánto empaque estoy generando? Hay algunos países en Europa donde los consumidores han llegado a un nivel que dicen, no, mire, yo compré la crema dental, pero no me sirve de nada ese cartón que viene empacado. Tome, señor almacén, usted mire qué hace con él. Yo no me voy a hacer cargo de un residuo que no necesito. Entonces, eso hace parte del tema de consumo responsable. Profe, con el tema de las chagras, cuéntanos un poquito de la comunidad. Bueno, en el Alto Putumayo, exactamente en un trabajo investigativo que también con la profe Sandra hemos tenido la oportunidad de desarrollar con los CAMSA, ellos nos mostraban la chagra, que esto pues parte como la lógica que uno tiene de los cultivos organizados y de todo ese parámetro de que tener todo allá, tengo el maíz. No, ellos tienen una chagra, en realidad es un lugar donde ellos pueden cultivar todos sus productos, les da su alimento, tiene una visión simbólica, espiritual muy potente, pero adicional a eso, lo que la profe decía, al no tener monocultivos, pues hay un control de plagas natural. Y adicional a eso, pues tienen la oportunidad de invitar, del convite, ¿no? Invitan al vecino, porque son una comunidad y esto ayuda, o sea, son redes de gente trabajando. Y este tema de comunidad tenemos que verlo de una mayor profundidad. No podemos seguir pensando de la manera individual como pensamos en este momento. El mundo lo ha demostrado. El 1% del mundo tiene el 54% de la riqueza del mundo. Eso no es posible. No es posible no porque tengamos envidia de que ellos, pues, chévere que lo tengan. El problema es que esto genera problemas sociales, problemas políticos, de violencia. Esto puede verse desde ahí y hay que buscar los mecanismos para que no es quitarle a uno, sino generar las oportunidades necesarias. Y dentro del campo también esto ayuda a que podamos tener una mayor sostenibilidad. Yo hablaría, por ejemplo, de una empresa a nivel nacional, que la profesora antes sabe que le hago barra, que se llama Crepes and Waffle. Ellos son una empresa B y es una empresa que no solamente tiene un concepto muy claro con sus trabajadores, sino que sus proveedores, en este caso los campesinos, tienen unas cadenas productivas en zonas emergentes, en zonas de posconflicto, y adicional les pagan 3 veces por encima el valor de las cosechas. Eso para mí es algo que tiene muchísima integralidad de comunidad. Profe, 36 muy felices. 3 confundidos. Sí, profe, ahí 3 fallamos. confundidas. Bueno, ahora van a tener la oportunidad de expresar esa confusión. Vámonos entonces esperamos un ratito más a ver cuántas apreciaciones más nos comparten y nos vamos a los comentarios finales. ¿Listo? Al contrario, Valentina, qué bacano que hayan venido y ojalá que este sea un primer elemento para muchas cosas, para que empecemos a mirar cómo cambiamos desde la forma personal hasta la forma de profesional cuando laboremos. Bueno, ya iniciamos los comentarios, profe Jesús, profe Sandra. El primer comentario dice, me gustó mucho las intervenciones de los conferencistas, el restaurante de lujo espectacular. Espero algún día poder tener uno aquí en Colombia y poder hacer uso de él. Súper. Muchas gracias por este ameno espacio y enriquecedor conocimiento otorgado. Espero se sigan presentando futuramente estas presentaciones. Una vez más, gracias. Excelente. Gracias por la información. Todo muy bacano. Me gustó mucho la experiencia. Me gustó mucho la explicación de la profe Sandra. Excelente. Muy buena presentación. Me encantó todo. Me encantó. Muchas gracias a los ponentes. Excelente charla, son conocimientos que amplían nuestra visión en el área turística. Muchas gracias. Buena charla, gracias.
Me encantó el tema de hoy, chévere. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Bendiciones. Muchas gracias por todo ese conocimiento que nos compartieron y por tan buena presentación. Gracias por la charla, muy novedosa. Muy interesante la charla y gracias por compartir sus conocimientos. Excelente información en el día de hoy, muy buena información. Muchas gracias. Estoy seguro que la presentación va a motivar mucho a los estudiantes para innovar en sus proyectos de vida ligados a la gastronomía. Muy buen dominio del tema, muchas gracias por la charla. Profesores, muchas gracias, excelente información, gracias por compartir sus conocimientos, muchas gracias. Muy buena presentación, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Aquí hay un derroche de comentarios súper bonitos y de agradecimientos para ustedes. Bueno, increíbles. Excelente información y conocimientos que nos aportan. Muchas gracias. Gracias por compartir sus conocimientos para nosotros poder ponerlos en práctica. Muchas gracias a Dios, primero que todo, y para los profes Sandra y Jesús, muy interesante la charla de hoy. Gracias por tan maravillosa presentación, muy satisfecha con lo aprendido. Gracias por este tiempo. Excelente charla, la cátedra ha sido muy satisfactoria. Muy interesante cada explicación de la profesora Sandra. Gracias por compartir sus conocimientos. La charla estuvo muy interesante. Ambos conferencistas se vio que manejan el tema. Muy provechosa esa presentación. Muchas gracias por compartir con nosotros ese conocimiento. Bueno, gracias a todos los que se están tomando el tiempo para compartir sus experiencias, su conocimiento. Mil gracias, los felicito, una excelente cátedra, la información muy completa. Bueno, estos comentarios finales nos ayudan a mejorar muchísimo. Claro. Y bueno, nos impulsan a seguir con muchas más cátedras. Tenemos en cuenta todas las observaciones que nos hacen, las ideas. Muchas gracias por todo, muy buena su presentación. Dios siga guiando para que siga su camino. Excelente, muy bonito escucharlos. Mil gracias, los felicito, una excelente cátedra y la información muy completa. Bueno, profe Jesús, profe Sandra, y tienen los comentarios, muy contentos todos los asistentes, satisfechos con toda la información que hoy nos brindaron. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por escucharnos. Igual tienen los correos electrónicos de nosotros, si ustedes algún día quisieran saber más de algo, si quisieran vincularse con algún proyecto, bienvenidos. En este momento también estamos queriendo hacer un tema ahí con los palafitos y con gente muy, muy pila, que siempre escuchamos noticias y termina uno medio deprimido, todo está mal, sí o no, pero hay gente muy pila haciendo muchas cosas súper interesantes y creo que si no es en espacio como este, es donde las personas cuentan qué están haciendo, no lo vamos a hacer en ningún lado. Entonces, así es. Pues es una luz de esperanza a que esto tiene que cambiar y que ustedes son los llamados. Nuestra generación ahí va, pedaleando y ahí va como quedada. Ojalá que ustedes, chicos, lo vean diferente, lo piensen diferente y pues sean lo que cambie todo, el país, la ciudad. Es una invitación súper bonita. Muchas gracias a la universidad por invitarnos y gracias por toda la logística, chicos. No se imaginan todo lo que hay detrás y la organización que tienen. Entonces, muchísimas gracias a la Universidad del Magdalena, gracias a Sandra Díaz Granados, gracias al director y a todas las personas que estuvieron tan pendientes. Gracias a Janet. Muchas gracias. Bueno, profe, a ustedes encantadísimos bueno, muchísimas de tenerlos gracias. aquí. Muchísimas A gracias ustedes, y bueno, Sandra, por tu gran colaboración el día de hoy, por estar ahí pendiente de nosotros. Muchísimas gracias a los asistentes. Ojalá nos podamos encontrar en alguna oportunidad y si quieren hacer proyectos en conjunto, bienvenido sea cualquier trabajo, ahí estamos en contacto. Y al profe Humberto y bueno, a todos los de la Universidad Magdalena, muchísimas gracias. Una excelente noche. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, vamos a dar entonces voy a dejar de compartir aquí un momento
la pantallita. Gracias a todos los que nos compartieron sus apreciaciones. Bueno, no siendo más, entonces, en nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y los programas de Tecnología en Gestión Hotelera y Turística y Administración de Empresas Turísticas y Hotelera, agradecemos a los invitados especiales y a las personas que se conectaron, que se dieron cita esta tarde, por haber asistido a esta sesión de la Cátedra de Sabores, Descubriendo e Innovando en nuestra gastronomía ancestral, sesión 6, denominada Tendencias en Gastronomía. Antes de despedirnos, queremos invitar a todos nuestros graduados y a la comunidad en general a estar atentos a todas las actividades organizadas y apoyadas desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos como VEX Unimagdalena, y en nuestro canal de YouTube como Redes VEX. A todos que tengan una excelente noche, gracias por estar aquí, gracias por compartir un día más, una vez más, estos espacios. Que tengan muy buena noche. Chao a todos.